Ahora mismo estamos en una etapa definitiva y obvio que no será tranquila, porque ellos ahora están como gatos por boca arriba. Tú sabes, están dando patadas de ahogado. Ahora mismo la represión en Cuba se va a agudizar porque el final se siente cerca. Por eso lo digo, lo repito y no me voy a cansar de decirlo, nuestra responsabilidad ciudadana, digo yo, es mantener los ojos del mundo puestos sobre estas injusticias. No podemos permitir de ninguna manera que suceda con estos muchachos, permitir que su valentía y su coraje caiga en el olvido, que eso es lo que quieren estos delincuentes. Recuerden que esto es una carrera de resistencia. Estos chicos hoy están cargando con el peso de una cruz que deberíamos cargar todos. Están pagando con su libertad el haber gritado lo que muchísimos de nosotros dentro y fuera de Cuba pensamos o gritamos desde el silencio. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es mantener la visibilidad, no dejarlo solo, porque su sacrificio, vamos a decirlo de esta manera, si se puede llamar así, es por el futuro de todos nosotros. Que la visibilidad que se está compartiendo ahora no sea solo tendencia y sea una constante, que esa visibilidad sea su escudo y que, bueno, que la libertad finalmente llegue a todos los que están alzando la voz desde dentro y desde fuera de Cuba. Y miren ustedes estos videos, la verdad me emociona muchísimo ver personas que alguna vez se desmotivaron, se desanimaron, yo sé que sucede, por lo que pasa en Cuba, y que estos muchachos logren que regresen a alzar la voz por un cambio en nuestro país, pues eso ya es un logro, la verdad. Ven para acá. Caballero, coño, pero no empujen, que los 11 millones cabemos en el cuartico. Yo hace casi más de un año que me prometí que más nunca haría videos como este. Y no por miedo, porque la rabia y el odio me hacía no tenerlo, sino por muchísima gente que desgraciadamente son cubanos, que me señalaban por hablar fuera de Cuba. Cuando estaba dentro de Cuba me señalaban porque decían que lo hacía por vista. Si decías, porque decías; si no decías, porque no decías. Y un día me cansé. Pero esta vez siento dentro de mí que tengo que poner un granito de arena, porque hoy son el cuartico, ayer fueron otros miles de presos políticos y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Yo emigré como otros millones de cubanos y obviamente siempre hay una pregunta que se repite: ¿eres de Cuba? Y me duele tanto responder, no es por falta de orgullo, porque eso me sobra, sino porque detrás de decir sí, soy de Cuba, viene toda una conversación incómoda, dolorosa y que nadie logra entender. Sí, nací en un país donde los jóvenes que hablan con inteligencia, sabiduría, con base, con respeto, con educación, con honestidad, lo buscan en su casa y los llevan presos. Sí, así porque sí, no le buscas otra explicación. Y mientras tanto los verdaderos delincuentes están en la calle. Nací ahí, en un país donde el mayor sueño colectivo es huir, porque a veces no queda de otra. Huir para convertirte en emigrante. Vengo de un país donde mi título universitario no vale de nada, donde no hay transporte, no hay petróleo, no hay electricidad, no hay comida, no hay seguridad, no hay sueños y no hay libertad. Un día yo tiré la toalla, pero hoy, viendo a jóvenes tan valientes, necesito ayudar y alzar la voz también, porque hay otros muchos que no sueñan con huir. Hay otros muchos que quieren construir sus sueños dentro de su patria, que es como debe ser. Por aquí tengo otro también que me comparten. Esto no ni los he visto, me lo acaban de compartir ahora. A ver. ¿Ya esto está grabando? Bueno, acércate un poquito para que veas bien, porque el cuartico no está igualito. ¿Qué tipo de influencer sería yo si no te recomendara un buen libro, verdad? Bueno, pues hoy te traigo una joya literaria. Un libro cubano que es un éxito, pero en el género equivocado. Se llama Constitución de la República de Cuba. Género, fantasía. Porque tú lo abres y dice cosas bellísimas, como que Cuba es un estado socialista de derecho. Artículo 1. Viéndolo así, suena a país serio, a reglas, a justicia. Pero después uno cierra el libro, mira por la ventana y entiendes que sí, es ficción. Ernesto Ricardo Medina y Camil Zayas Pérez, creadores del proyecto El Cuartico, fueron secuestrados por el régimen comunista. Y están siendo acusados de propaganda contra el orden constitucional. Qué giro de trama tan elegante. En Cuba te pueden acusar por ir en contra de la Constitución, precisamente cuando lo que hiciste fue tomarte en serio la Constitución. El mismo libro, en contrapágina, se pone sentimental y habla de libertad de pensamiento y expresión. Artículo 54. Y también habla del debido proceso. Artículo 94. Y tú lo ves así y tú dices, qué cosa más linda. O sea,
El país tiene leyes, solo falta lo más difícil, cumplirlas. El cuartico hacía lo que más irrita a un poder que vive de consignas. Leer, comparar, preguntar, usar ironía, poner un espejo. Y cuando un país le tiene miedo a un espejo, no es porque el espejo mienta. Es porque refleja. En Cuba la Constitución huele a libro viejo, pero lo que pasó con el cuartico huele a detención arbitraria. Huele a castigo por pensar. Huele a régimen asustado de dos jóvenes con una cámara y una verdad. Un aroma bastante conocido por quienes levantamos la voz y decimos lo que pensamos. Entonces, el cuartico y joven en Cuba que se atreve a hablar sin miedo son la prueba de que la dictadura ya no controla la venda en los ojos del pueblo. Estos jóvenes no tienen armas, no tienen canales nacionales, no tienen ministerios, pero tienen algo más peligroso. Dignidad, memoria y voz. Y por eso los persiguen, porque un régimen puede controlar una calle. Pero no puede controlar una idea cuando ya creció en la mente de la gente. Para ustedes, mi respeto, mi apoyo, mi compromiso. Y a los que están mirando desde Cuba con miedo, con rabia, con cansancio, que lo acaben de entender. Cada vez que uno habla, aunque sea bajito, les rompe un ladrillo al muro. Cada video, cada texto, cada pregunta incómoda es una grieta. Y las grietas, cuando se juntan, tumban paredes. Nuestro reclamo es claro: libertad inmediata para Ernesto y Camil. Que aparezcan, que se respeten sus derechos, que se acabe el secuestro disfrazado de legalidad. Y que lo sepan bien, si tocan a uno, nos motivan a ser muchos. El cuartico se les convirtió en casa, en barrio, en ciudad. El cuartico ya no está igualito, porque el cuartico ya no es un cuartico. Todos somos el cuartico. Ya. Me gusta, señores, me gusta en la avalancha de denuncia que se ha convertido esto. Ustedes saben cómo están ellos ahora, que no saben qué van a inventar. Ya ellos no saben cómo van a poder detener esta avalancha de denuncias, sobre todo de jóvenes, tanto dentro como fuera de Cuba. Muchas personas no hacen videos, pero están compartiendo la información en las redes sociales y están reventando prácticamente, acribillando con sus comentarios todas las denuncias que desde dentro de Cuba el Partido Comunista se ha inventado para acusar a estos muchachos. Deja ver este otro video que me compartieron por acá. Hacer este video con mucho respeto, pero con verdad. Y lo digo claro, ustedes mismos nos han obligado a hacer videos como este. Porque cuando se intenta apretar demasiado la tuerca o ponerse por encima de Dios, los profetas no pueden hacer silencio. La Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades, es cierto, pero también dice que hay que obedecer a Dios por encima del hombre. Y cuando el poder cruza esa línea, el silencio se convierte en complicidad. Por eso, aquí voy. Ustedes nos adoctrinaron desde pequeños. Nos enseñaron a repetir consignas en las escuelas e invocaciones de demonios y aún hoy lo siguen haciendo con nuestros hijos. Y me emociona muchísimo que los jóvenes, a nosotros nos robaron la religión, a nosotros nos prohibieron las iglesias, nos quitaron la Navidad y nos dijeron que creer en Dios era malo. Me emociona muchísimo a los jóvenes de hoy en día poner a Dios por encima del maldito comunismo y por encima de todos los líderes socialistas. La verdad que sí. Cuando ves estas cosas, te das cuenta de que el cambio es real. Cuando tú ves estas cosas, te das cuenta que el cambio es real. ¿De qué vas a acusar a estos muchachos? ¿De mercenarios? Y nosotros hemos hecho silencio. Nos impusieron un solo partido y una sola verdad, y elegir dejó de ser un derecho y se convirtió en peligro. Y nosotros también hicimos silencio. Nos obligaron a vivir bajo la censura, a medir las palabras, a no opinar, a guardarnos en lo secreto lo que querríamos decir en público. A los cristianos se nos censuró el doble o el triple y aún así hicimos silencio. Nos entrenaron en la doble moral para sobrevivir, a mentir para no perder el trabajo, los estudios o la tranquilidad, e igualmente hicimos silencio. Nos vendieron la pobreza como virtud revolucionaria, a pasar trabajo y hambre como si fuera heroísmo, mientras ustedes se llenaban la barriga a costilla del pueblo. Y nosotros también hicimos silencio. Nos gobernaron a base de miedo, miedo a ser señalados, miedo a ser castigados por pensar diferente, miedo a decir, miedo a expresarse. Y también hicimos silencio. Normalizaron el abuso, los apagones interminables, las largas colas en la calle, el poco salario, la falta de agua, de comida. Y encima nos obligaron a agradecerles. Y también hicimos silencio.
convirtieron las protestas en delito. Al que alzan la voz le llaman mercenario. Al que exige su derecho le dicen enemigo. Y aún así, también hicimos silencio. Nos empujaron a emigrar como única salida. Nos separaron de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hijos. Vaciaron el país de jóvenes. Nos quitaron el futuro. Y también hicimos silencio. La única compañía telefónica que tenemos nos tiene secuestrados, sin competencia, con precios abusivos, mala conexión y el control total de nuestra comunicación. Todo esto lo aceptamos en silencio durante años, no porque estuviéramos de acuerdo, sino porque el miedo fue impuesto como ley. Pero el silencio también tiene un límite. Y cuando un poder humano pretende ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios, hablar deja de ser una opción y se convierte en deber. Este video es a favor de la verdad, y la verdad, aunque la intenten callar con todas las fuerzas, siempre encuentra voz. Oye, me parece muy bien. Déjame ver por acá. Tengo otro video de este muchacho que estuvimos compartiendo el otro día. Y también tengo un video por acá. ¿Cómo se llama este señor? Piloto. Esto es un llamado a los militares. Miren para acá. Y espero no hablar más de esto. Esto es un video especialmente para los cristianos que, como yo, estamos dentro de Cuba. Eso mismo pensaba yo hace 7 años, cuando tenía 15. Yo personalmente no soy un amante de que un cristiano se meta en política. ¿Por qué cambié de opinión? Cambié de opinión porque el Señor me manda a amar al prójimo como a mí mismo, y eso me pone del lado de la víctima, no del opresor. Cambié de opinión porque fui interrogado y amenazado con la cárcel en el 2023 por ser comunicador cristiano. Cambié de opinión porque leí la historia del cristianismo y la historia del pensamiento cristiano, y esa afirmación es una manipulación. Cambié de opinión porque han pisoteado a la iglesia cubana desde el 59. ¿Qué es meterse en política? Dar una opinión sobre el tirano. Jesús le llamó zorra a Herodes. ¿Me criticaría si yo hago lo mismo? Nuestra misión es predicar el evangelio y hacer discípulos. Ahora, callar y ser cómplice de las injusticias es todo lo contrario al evangelio. ¿Tu iglesia expulsaría a Juan el Bautista por ser muy peligroso y frontal? ¿Ya te leíste los profetas menores de la Biblia? ¿Te gusta la parte de la Biblia donde dice que Dios pone reyes, pero te olvidas de la parte que dice que Dios los quita? ¿Y a quién utiliza? A hombres, ¿no? Decir que los cristianos no se involucran en política es ilógico, porque precisamente la afirmación de que Jesús es el Señor y mantener y predicar los principios bíblicos tiene implicaciones políticas. Los cristianos en cualquier parte del mundo se expresan, se quejan, que si los impuestos, que si la gasolina, y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos no viven en una tiranía, nosotros sí. Familia, yo soy cristiano evangélico de Hueso Colorado, específicamente el bautista. Y eso mismo me lleva a hablar, a expresarme, porque he sido enseñado en la libertad de conciencia, en la libertad de expresión, en la libertad religiosa. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, requete amén. Esto es una guerra espiritual y todo régimen opresor le sirva al mismísimo Satanás. Acaba de abrir los ojos. Ser la sal de la tierra y la luz del mundo es incompatible con ser cobarde y cómplice. Somos mansos, no mensos. Hay que orar y hay que actuar. Familia, si no callar ante las injusticias, que las injusticias son pecado. Si eso es involucrarse en política, pues sí, yo me involucro en política. Y yo no sé otros, yo, Iván Daniel, soy cristiano y anticomunista. Me cansé y espero no hablar más de esto. Esto es un video especialmente para los cristianos que, como yo, estamos... Me parece brutal que dentro de nuestra isla estén surgiendo, vamos a decir públicamente así, jóvenes cada día con este pensamiento, con esta claridad, con esta visión, con esta valentía, hay que decirlo así. O sea, ya estos muchachos ya se quitaron el miedo. Esto no tiene vuelta atrás. A la vez que tú bajes este paso, ya esto no tiene vuelta atrás, porque ya de alguna manera lo concientizan y tienen algo que yo creo que les da un valor agregado, que es que tienen a alguien en quien creer. No necesitan un líder, porque es que ya lo tienen. Tienen al líder supremo. Ellos no tienen que estar siguiendo a ningún dictador cuando tienen a la palabra del Señor. Y esto es súper peligroso para esos delincuentes. Y están enviando un mensaje de libertad esperanzador y a la vez contagioso, que eso es lo importante. No solamente es hacer oposición, no es solamente hacer contrarrevolución, es que el mensaje llegue
a los demás, que los demás se sientan identificados con tu mensaje y que se sumen para que no sea un solo palo, porque un solo palo no hace monte. Y estos muchachitos lo están consiguiendo. Estos muchachitos lo están consiguiendo. Bueno, déjeme seguir por acá, porque además de eso, déjame saludar un poco aquí el chat, caballero. Saludos para Ixi. Dice, la palabra tiene poder. Exactamente. Exactamente. Están recuperando una de las cosas que nos quitaron esos dictadores, creer en Dios. Es decir, nos quitaron las creencias, nos quitaron la fe y se pusieron ellos en ese altar. Se pusieron ellos como los semidioses de todos los cubanos. Y así lo vio muchas generaciones en estos últimos 50, 60 años. Nos hicieron ateos precisamente por eso, porque saben del poder que tiene la palabra de Dios. Exactamente. Por eso mismo. Y eso de poquito a poco ha ido regresando entre los jóvenes. Y la verdad me emociona muchísimo. Muchísimo. Saludos para Sadia Muxi, saludos por acá, para Xiomara Arencibia, también para Ixi Soriano, para Buffy, que dice Xiomara, no veo la información. Saludos para Carlitos Orozco, para Patricia, para Héctor, para Joa Blue, Martini, para Capitán. Dice, precisamente la base de la moral de nuestra sociedad en Occidente es la religión judeocristiana. Así es médico. Así mismítico. Saludos también para Pepito, para Pablo, para el Capitán. Dice, el cristianismo no tiene nada que ver con socialismo ni comunismo. No, de eso estamos súper claros. De eso estamos súper claros. Por eso mismo los cristianos no se doblegan ante ninguna ideología, porque ellos ya tienen a su líder supremo. Y eso es lo que les duele muchísimo al comunismo, a los comunistas. Saludos para Marley, para Julio, para Isis Soriano, para Evelyn y para Pepito Extra. Bueno, les estaba comentando que por aquí tengo un video que estuvo subiendo el Orestes González, creo que se llama este señor. El famoso piloto cubano. Y ustedes se recuerdan que escapó de Cuba y luego de eso regresó en un avión a rescatar a su familia, que Raúl Castro y los hermanos Castro se la habían dejado allí de rehén. Bueno, él les estuvo enviando un mensaje nuevamente a los militares de Cuba, porque muchas personas están avistando el fin de estos delincuentes. Y bueno, él, que fue militar, de alguna manera le está enviando un mensaje a los que tal vez en algún momento fueron sus colegas. No sabría decirlo. Miren para acá. Domingo 8 de febrero, un tiempo maravilloso en la Florida Central y las condiciones no pueden ser mejor para volar. Para eso vinimos hoy al aeropuerto. Pero no quiero despegar sin antes enviar un mensaje a los militares cubanos, a los miembros de esas Fuerzas Armadas, de las cuales fui miembro por muchos años. Y también, desde luego, a los miembros del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional Revolucionaria y a todo aquel que porta armas en nombre del gobierno. Cuba vive tiempos difíciles y es probable que el pueblo termine en las calles protestando contra este gobierno y tratar de salirse de esta pesadilla. Mi mensaje es recordarles cuál es la misión de ustedes, la sagrada misión de vestir ese uniforme de las Fuerzas Armadas de Cuba. Yo no estoy de acuerdo con esto. Para mí las Fuerzas Armadas no tienen ninguna sagrada misión, porque se llaman Fuerzas Armadas Revolucionarias. Si representan y responden a los intereses del Partido Comunista. No tiene nada que ver la Fuerza Armada antigua con la Fuerza Armada Revolucionaria. Pero bueno, yo no veo nada decoroso hoy día en Cuba ser militar. Es mi opinión muy personal y la tengo que dar. Recordarles que las Fuerzas Armadas no nacieron el 1 de enero de 1959. No son el resultado de esta supuesta revolución. Las Fuerzas Armadas tienen sus raíces en las huestes mambisas que dirigieron Martí y Maceo, y cuyo propósito principal fue una nación libre, con todos y para el bien de todos. Significa con todos los cubanos. No con esa división que han creado en Cuba desde entonces entre cubanos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Porque sobre todas las cosas se es cubano. Y los cubanos todos tienen los mismos derechos a opinar
y a decidir sobre el futuro de su nación y a votar para ello. A ese ejército se deben ustedes, a esos propósitos que comenzaron hace más de 100 años. Y deben que recordar que esa es la patria por la que lucharon los mambises nuestros. ¿Y qué es la patria? La patria no es más que tus hijos, son tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus amigos, tus vecinos. Esa es la patria, que vive en libertad y de manera digna. ¿Y qué no es la patria? La patria no es quien está en el poder. La patria nunca, jamás es el gobierno, sea quien sea. La patria es el pueblo. Y contra ese pueblo no se pueden dirigir las armas. Porque el día de mañana, si la gente sale a las calles a protestar, desarmados, y son reprimidos, te darán la orden de dispararles. Y no puedes hacerlo. Hacerlo sería traicionar la patria, traicionar a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Traicionar la razón por la cual vistes ese uniforme, que no es para servir al gobierno, sino para servir a esa gente que te van a ordenar disparar contra ellos. Llénate de dignidad, piensa en tus hijos, piensa en lo que defiendes y proteges, y jamás dispares contra el pueblo. Eso es un crimen y esa es la verdadera traición a la patria. Y la cuestión de este gobierno, cuánto va a durar, está abierta, pero se va a acabar. Y Cuba va a ser libre. Y los cubanos, todos, sin excepción, van a tener el derecho de opinar libremente y de decidir el futuro de la nación, sin divisiones. Y algunos de ustedes, especialmente dentro de las fuerzas del Ministerio del Interior, han cometido abusos que pagarán por ellos, sin duda, por lo que la justicia llegará, por traición a la patria. Esa será la condena, o esa será la acusación con los que se atrevan a reprimir y a disparar contra el pueblo. No crean que esto es una cosa que se olvida. Y no es una amenaza, es un llamado a la dignidad de ustedes y a la comprensión del papel histórico que les toca jugar en estos momentos. Aquellos que apunten sus armas contra el pueblo de Cuba, irremediablemente enfrentarán el peso de la justicia. Deben saber eso también. Y lo enfrentarán por no otro delito que traición a la patria. Traición a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos, a nuestras tradiciones, a todo eso. Porque la lealtad a los Castro, la lealtad a aquellos que explotan y se gastan la vida fuera del país, el dinero que roban del pueblo, esa no es la patria. Es tu momento de decidir con quién estás. ¿Estás con la patria, con el pueblo, o estás con la dictadura? Saludos a todos. Bueno, nunca estaba más enviarle un mensaje a los militares. Yo hace muchísimo tiempo perdí las esperanzas. Desde antes de las protestas del 11 de julio, perdí las esperanzas con los militares en Cuba, porque cuando tú conoces de cierta manera el mecanismo de selección que se utiliza para crear el ejército en Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al momento pierden la esperanza. Esta gente son esbirros, son asalariados del Partido Comunista. Esa es la realidad. No representan ni defienden los intereses de un pueblo. Defienden los intereses de una cúpula que tiene pisoteada al pueblo. Así que, pero bueno, nunca está de más enviarle un mensaje que quede bien claro que cada acto de represión contra el pueblo va a tener su consecuencia el día que Cuba sea libre. Pero si ustedes me preguntan a mí, y mira que yo no soy una persona bastante positiva, pero yo con los militares de Cuba, exactamente, se llaman así, Fuerzas Armadas Revolucionarias, responden a la revolución mojonera de los Castro. Policía Nacional Revolucionaria, responden a la revolución mojonera de los Castro. No esperes nada bueno de esa gente que no sea represión y mucho garrote. Es la realidad. Yo creo que el mensaje no debe ser hacia los militares. Los militares tienen claro lo que van a hacer, y lo que saben hacer esta gente es dar golpes y cumplir órdenes. Así es como yo pienso, fíjate, sin que nadie se ofenda. Yo creo que el mensaje tiene que ser a los jóvenes. El mensaje tiene que ser al pueblo, el mensaje tiene que ser a la familia, el mensaje tiene que ser a los reprimidos. Los militares viven bien. Los militares tienen preventa. ¿Tú crees que ellos van a renunciar a esas preventas?
por honor. Ser militar en Cuba no es nada honorable. Yo creo que es lo más vergonzoso que puede suceder, que puede pasar en Cuba. Así, de las tres cosas más despreciables que están en Cuba, una es ser político, una es ser militar, y bueno, la otra también creo que están entre los inspectores. Son, vamos a decir, los oficios más despreciables en Cuba. Cuando digo militar, ahí incluyo en el piquete ese policía, de Minin, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Así es como yo pienso. Cuando salga el pueblo a las calles, los militares van a disparar y los van a reprimir. Y si le tienen que pasar los tanques por encima, se los van a pasar. La gente en Cuba tiene que estar consciente de eso. Tú no puedes decirle a la gente que los militares no van a disparar porque, bueno, ya vimos lo que pasó el 11 de julio. Entonces, repetirlo otra vez sería condenarlos al fracaso. Los militares cumplen órdenes del Partido Comunista. A ellos se deben.